ayer eran justamente era de los engranajes. Ayer comenzamos con los engranajes, habíamos terminado con las ruedas de fricción y continuamos con los engranajes, que son piezas como las que estamos viendo ahí, con un poquito más de tiempo, porque ayer fui muy rápido, o sea, el martes, quiero decir, y por ahí se me escaparon algunas cosas, pero me siento más tranquilo si lo digo. Los engranajes, como ustedes ven en el GIF, son piezas, normalmente son piezas de tamaño, de forma cilíndrica, ¿sí? Y que, como yo les decía ayer, hola, tengo con ayer, el martes, son piezas en las que hemos generado, es como si fueran las ruedas de fricción, nada más que las ruedas de fricción son lisas. En los engranajes hemos generado una especie de trabas en la superficie, o sea, de dientes, se llaman dientes, que van a trabar una pieza respecto de la otra, de tal manera de poder transmitir, acuérdense, potencias mayores, o sea, cuplas, acuérdense que cupla, torque, torca, momento, son sinónimos de lo mismo. Una fuerza aplicada por una distancia, es decir, la fuerza que aparece en el contacto de los dos dientes a una determinada distancia igual al radio correspondiente del, o sea, pues sería una fuerza aplicada acá en el contacto entre los dientes, ya lo vamos a ver más adelante, multiplicada por el radio de la rueda impulsora. Esa fuerza por el radio de la fuerza impulsora me da la cupla motora. Y el radio de la rueda conducida, por esa fuerza que se está transmitiendo desde una a la otra, me va a dar la cupla de la rueda conducida. Y acá va a depender de estos radios, la fuerza es la misma, pero va a depender de los radios correspondientes de las dos ruedas, generalmente a la rueda más chica, al engranaje más chico se le llama piñón, y a la rueda de mayor diámetro se le llama rueda dentada. Bien, entonces, vamos a, ¿qué es lo que hacemos entonces finalmente con los engranajes, que se los dije un poco rápido ayer? Es jugar con ¿qué? Con la cupla que estamos transmitiendo de un engranaje a otro. O la podemos multiplicar o la podemos bajar. ¿Sí? O sea, la podemos subir a esa cupla en valor o la podemos bajar. Y en forma inversa va a ser la cantidad de revoluciones, o sea, la velocidad con que va a rotar una pieza respecto de otra. Si yo tengo una pieza de menor diámetro como conductora y transmito a una pieza de mayor diámetro, lo que va a suceder es que las vueltas de la pieza conducida va a girar a menos revoluciones que la pieza conductora. Y si es al revés, si la pieza conductora, o sea, la que entrega el movimiento, es de mayor diámetro que la pieza conducida, y la pieza conducida va a girar a mayor vuelta. Pero la cupla, si gira a mayor vuelta, su cupla va a ser menor que la de la conductora, y al revés. O sea, los sistemas de ruedas de fricción cilíndricos o cónicos, y los engranajes, ya sean cilindros o cónicos, sirven justamente para realizar este juego entre velocidades de rotación, o sea, cambio de velocidades de rotación, y los valores de torque transmitido entre los ejes. Por supuesto que estos son
Este tipo de engranajes cilíndricos los vamos a encontrar en diversos tamaños. Por supuesto, como yo les decía, la caja de velocidades tiene 5 pares de estos engranajes que van variando su diámetro en función de lograr los torques y las velocidades deseadas. ¿Ah? Acuérdense que yo les decía que la primera es para lograr sacar de la estática, del estado de estático al vehículo, por lo tanto necesitaré mucha cupla y por ello voy a tener poca velocidad en ese. Yo no puedo andar a más de 30, 40 kilómetros en primera, porque si no, sufre el motor. Pero a medida que voy escalonando hasta la quinta, esto va cambiando de tal manera que la cupla se va reduciendo porque necesito menos cupla y se transforma en más velocidad. De tal manera que en quinta voy a ir a la velocidad que yo requiera, que puede ser una velocidad muy alta. ¿Ah? Pero en esa velocidad, si ustedes quieren sacar en quinta al vehículo del estado de estático, y van a ver que no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la cupla es chica. Entonces, estos sistemas de transmisión sirven justamente, en el caso de ruedas de engranajes o de ruedas de fricción, para el juego entre cupla y velocidad de rotación. En función de lo que acabo de decir, el diseño de un par de engranajes o conjunto de los mismos, desde el punto de vista cinemático, que quiere decir encontrar velocidades y aceleraciones de estas ruedas, conocida la de entrada, encontrar el de la salida, ¿sí? Que hay unos problemas al final de este apunte, donde se pueden ver estos juegos. Yo le digo juego al hecho de estas variaciones de radios y de cuplas y de velocidades, básicamente, para que ustedes puedan, de alguna manera, entender completamente el concepto. Bueno, el diseño entonces de los engranajes y también de las ruedas de fricción, es, desde el punto cinemático, básicamente tiene que ver con la selección de los valores apropiados de los diámetros de esas ruedas, que es el cálculo que hicimos, voy adelantando, lo hicimos acá, básicamente. ¿Ah? Ese cálculo para determinar los radios de las dos ruedas de fricción para cumplir con una determinada relación de transmisión, ¿sí? Es el cálculo cinemático, y bueno, y geométrico en este caso para determinar los radios, y que después me van a permitir encontrar las velocidades, en función de la velocidad de entrada y de salida que yo requiera. ¿Ah? O también en función de los radios determinaré las velocidades de entrada o de salida que yo necesito. El cálculo cinemático de un par de engranajes es exactamente igual que el de un par de ruedas de fricción. ¿Por qué? Porque ayer les expliqué que los engranajes tienen unos parámetros que se llaman las circunferencias primitivas. ¿Y qué es lo que eran las circunferencias primitivas? Que les dije que es una pregunta posible de parcial. ¿Qué son o qué representan las circunferencias primitivas en los engranajes? Representan un par de ruedas de fricción ficticias que transmitirían con la misma relación de transmisión que las ruedas dentadas. Ayer se los expliqué en el martes se los expliqué, ¿sí? ¿Por qué las primitivas o también circunferencias de paso, también se llaman en el Norton
si ven el tema de engranajes por el Norton, le pegan una leída, ¿ah? Van a ver que el Norton también le llama a las circunferencias primitivas circunferencias de paso. ¿Por qué? Y porque pasan por el punto M. Son tangentes en el punto M, donde la normal a ambos perfiles intercepta a la línea que une los centros. ¿Ah? Entonces, el punto M es el punto que se determina por la intersección de la línea de centro con la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. ¿Ah? Entonces, por ahí, en ese punto son tangentes las dos circunferencias imaginarias, son imaginarias, no son reales. Que tienen centro en los mismos centros de rotación de los engranajes y que cumplen con esa propiedad de tener la misma relación de transmisión que las ruedas dentadas. ¿Por qué? Porque los segmentos O2M es igual al radio 2 de la primitiva y el segmento O4M es igual al radio 4 de la primitiva correspondiente. Bien. Si nosotros tenemos que diseñar completamente un engranaje, esto deberá tener en cuenta el cálculo cinético, o sea, la introducción de las fuerzas que intervienen en esta transmisión. Esto lo vamos a ver de una manera muy liviana, a ese cálculo, solamente para que ustedes vean, ya lo vamos a ver, cómo se hace, cuáles son las fuerzas que intervienen en función del tipo de engranajes. Pero no vamos a hacer un cálculo completo porque eso significa bastante más información sobre el tema. ¿Ah? Existen métodos para determinar el cálculo cinético, o sea, dinámico, sea de las fuerzas que intervienen en la transmisión de un par de engranajes. Esto va a tener en cuenta seguro de las cargas y de las condiciones de resistencia que los materiales que nosotros elijamos para la construcción de estas ruedas dentadas. ¿Ah? Bueno, así como podemos transmitir movimiento, o sea, podemos transmitir entre ejes que sean paralelos, como en la figura esta, de alguna manera estamos indicando que O4 y O2 son dos ejes que son paralelos entre sí. Pero también podría suceder como en los conos de fricción, que son aquellos que nos permiten transmitir entre ejes que no son paralelos entre sí. Entonces, en los engranajes también tenemos esas posibilidades. Y los engranajes se llaman engranajes cónicos. Y acuérdense que les dije que los engranajes cónicos deben cumplir con la misma condición, que los conos de fricción. ¿Ah? Esta que estuvimos viendo, y es el hecho de que los dos ejes de los conos y la generatriz de los mismos deben cortarse en un mismo punto, que es ese punto D que vemos en la figura. Ayer, o sea, el martes, vuelvo a repetir, intentaba darles lo más que podía, y me olvidé de que ahí en el apunte van a leer que para ver esto también, esta situación, esta condición que se está cumpliendo acá, que acabo de expresar, es que yo hice una similitud en el apunte, está, y a veces no la entienden o no la interpretan bien. Yo generalmente les digo, cuando voy a pasar de las ruedas de fricción a los conos de fricción, a los conos,
yo les hago una semejanza. ¿Qué son las ruedas de fricción realmente? Son ruedas que transmiten entre ejes que son paralelos. ¿Por qué? Porque si yo le doy la tercera dimensión a la rueda, a la que estamos viendo acá, el eje O2 y el eje O3 y el punto de contacto, que es la generatriz, como habíamos dicho en su momento, son realmente líneas. Si yo le doy líneas paralelas entre sí. Entonces, si nosotros miramos desde un costado, vamos a ver que esas ruedas representan unos cilindros cuyos ejes son paralelos, y la generatriz, el punto de contacto entre estas dos ruedas, es una línea que es paralela a estos ejes. Entonces, usando el concepto de que dos líneas que son paralelas, ¿dónde se cortan? Se cortan en el infinito. Dos líneas que son paralelas se cortan en el infinito. Entonces, acá tenemos tres líneas que son paralelas. Los dos ejes y la generatriz, que es el punto de contacto, en este caso, que estamos viendo en la figura, el punto de contacto entre las dos ruedas. Esas tres líneas son paralelas y se cortarían en el infinito. Por lo tanto, los dos en un punto D, allá en el infinito. Por lo tanto, los cilindros se convertirían en unos conos cuyos vértices estarían justamente en ese punto D en el infinito. ¿Está bien? Por eso, si ustedes con su imaginación y después miran este dibujo que les estoy mostrando de los dos conos, y donde vemos que los dos ejes y la generatriz del cono se cortan en el mismo punto, cumpliéndose exactamente lo mismo. Eso es lo que tienen que interpretar, porque algunos interpretan de una manera diferente esto, y es tan simple como eso. ¿Ah? Acuérdense que les dije que aquí justamente se cumple esa condición, que es pregunta de parcial. Que los vértices de los dos conos deben encontrarse en el punto donde se cortan los ejes de ambos conos, o que los dos ejes y la generatriz del cono se corten en el mismo punto. Se lo puede decir de las dos maneras. Bien. Perfecto. También les dije que el uso de las ruedas de fricción son deseables, ¿sí? Siempre y cuando logremos transmitir la cupla, o sea, no venzamos con la cupla resistiva a la cupla de fricción. Acuérdense de lo que les expliqué, a la cupla de fricción. Entonces, ¿qué pasa? Que si la cupla resistiva, es decir, la cupla en el eje, que es el eje conducido, aumenta a un punto tal que es tan grande la carga que vence a la fricción entre las dos ruedas, y entonces vence a la cupla de fricción. Por lo tanto, comienza a haber deslizamiento entre las dos ruedas y se destruye el sistema. Eso hace la necesidad de usar los engranajes, que son como ruedas de fricción, pero que tienen trabas, que son los dientes, y logramos de esa manera transmitir mayores cuplas y mayores potencias. Y a la vez, el hecho de que lo vamos a hacer en fase, o sea, al no haber deslizamiento entre las ruedas, aseguramos en muchas aplicaciones que lo necesitamos, de que no haya desfasaje entre los ejes que están conectados. Es decir, exista sincronismo en la rotación de un eje respecto del otro. Porque si llega a suceder
un desfasaje va a destruir el sistema. Yo se lo expliqué con el caso del motor de la correa de distribución en los autos. Existen muchos casos. En las máquinas de coser también pasa exactamente lo mismo. Hay muchos casos en los que puede pasar eso. Bueno. Rápidamente les dije de que los engranajes entonces son aquellos sistemas de transmisión por contacto directo donde se cumplía que el punto M, que era el punto de contacto, que era el punto de intersección entre la línea de centro y la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, se mantenía fijo sobre la línea, es decir, no variaba su posición para cualquiera que fuese los puntos de contacto entre los dos perfiles. Y por el hecho de que el punto P de contacto estaba fuera de la línea de centros, aunque hay un punto por el cual pasa, porque en los engranajes el contacto entre los dientes sucede por encima, vamos a decir, de la línea de centro, pasa la línea de centro y termina por debajo de la línea de centro. Entonces, como el punto P está fuera de la línea de centro, la transmisión se hace con deslizamiento. O sea, esas son las condiciones básicas de transmisión de un par de engranaje. Relación de transmisión constante y rodadura con deslizamiento. Y son por esa causa. Bien. Profe, disculpe. Sí, diga. ¿No puede repetir lo que dijo? Lo que dije era que vimos al principio, cuando llegamos a la ecuación de relación de transmisión, que en función de qué pasaba con el punto M, si el punto M se mantenía fijo sobre la línea que une los centros, o sea, en el mismo lugar, o variaba sobre la línea de centro a medida que iban cambiando los puntos de contacto entre los dos perfiles. ¿Sí? Aquí estamos mostrando una instantánea, una foto, en un instante. En un instante. Pero esto se está moviendo. Entonces, a continuación vamos a tener otro par de puntos de contacto entre estos dos perfiles. A medida que eso vaya sucediendo, esa normal, a ambos perfiles en el punto de contacto. Si esto es un par de engranajes, lo que significa que este perfil es conjugado a este perfil, esta normal siempre va a pasar por ese punto. Cualquiera sea el par de puntos de contacto. Si los dos perfiles no son conjugados, que es el caso de las levas, el punto M, o sea, la normal a ambos perfiles en el nuevo punto de contacto, va a cortar la línea de centro en otro lugar. Por lo tanto, el M va a cambiar de posición. Y si el M cambia de posición, cambian ¿en qué cosa? Los segmentos que sobre la línea que une los centros determina la normal. Es decir, cambia ¿qué cosa? Esta relación, la relación de transmisión, básicamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos en los engranajes es que este punto se mantenga fijo, cualquiera sea el par de puntos de contacto entre los perfiles. Entonces vamos a asegurar que si yo entro con una determinada velocidad angular omega 2, que es constante, voy a asegurar que permanentemente el elemento conducido, el 4, va a girar al mismo número de revoluciones propias, vamos a decir, porque va a depender del radio O4M, la velocidad de rotación del eslabón de salida. Pero va a ser constante. Entonces, si entro con una velocidad constante, voy de
de tal valor, voy a salir con otra velocidad constante en el tiempo. ¿Ah? Básicamente, ¿qué es lo que yo busco con un par de engranajes o con un par de ruedas de fricción? Bien, o sea que, Pero, tengo que entrar con un omega 2 constante. claro, sí, Bien. seguro. Si usted no entra con si la omega 2 varía, y va a variar omega 4, en Bien. función de lo que varía omega 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Pero ¿qué pasa? Como el punto P de contacto, donde coexisten P2 y P4, no está sobre la línea que une los centros, entonces van a aparecer las velocidades de deslizamiento. ¿Ah? Va a aparecer la velocidad de deslizamiento entre estos dos puntos. Entonces, la rodadura va a ser con deslizamiento. Por eso es que, como vamos a ver más adelante, y si no me demoro tanto, yo tengo que tener una lubricación entre estas dos piezas. O sea, ¿qué es lubricar? Lubricar significa separar dos piezas que están en movimiento relativo. ¿Para qué? Para que las rugosidades de esta superficie y las rugosidades de esta superficie, si se acuerdan ustedes lo que son rugosidades, rugosidad es el hecho de que esta pieza, este perfil que he mecanizado, aun cuando lo he rectificado, que es mejorarle su terminación, siempre, si ustedes lo miran por un microscopio, van a ver que